Hola, hola, queridos amantes del español, y bienvenidos a mi nuevo episodio de este curso de español para principiantes. Bueno, me presento, yo soy Coba, soy profesora de español para extranjeros. Tengo una gran experiencia enseñando español y siempre he tenido muy buenos resultados en todos mis estudiantes. Y es por eso por lo que he decidido empezar un curso de español online para que tanto mis estudiantes como los que no lo sois tengáis todos acceso a esta, no sé, a este tipo de clases que me gusta dar a mí, que son siempre basadas en el uso, en la conversación y sobre todo en pasarlo súper bien. ¿Cómo funciona este curso? Muy simple. Yo todas las semanas publico posts en Instagram siguiendo una temática. Cuando acaba la semana, realizo un vídeo para analizar esas publicaciones de forma más concreta, de forma más específica, porque al final esas publicaciones de Instagram lo que realmente son es mini lecciones, son mini clases y ejemplos de cómo utilizar la lengua. Pero yo estoy aquí para explicaros al 100% y con fundamento y con mucho amor todas esas publicaciones para que vosotros podáis empezar a utilizar todas las herramientas que os doy. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues ir a mi Instagram, seguirme, compartir mis publicaciones, comentar en las encuestas y poco a poco ir aprendiendo y durante el fin de semana estar atentos a YouTube, suscribiros a mi canal, por supuesto, porque si no, no os vais a enterar de cuando subo un vídeo y disfrutar de las lecciones. Y bueno, que sepáis que estoy súper contenta, ¿vale? Estoy súper contenta porque ya somos 23 seguidores, además 23 seguidores muy activos. Aquí abajo podéis ver todos los comentarios que me van dejando. Y pues bueno, para los nuevos, que sepáis que el próximo vídeo puede ser el vuestro. Dejadme todas vuestras dudas y preguntas y yo las responderé lo más pronto posible. No voy a esperar más, empezamos con la lección de hoy. Voy a traer una lección muy especial porque vamos a hablar de muchísimas cosas que he ido publicando a lo largo de la semana en Instagram. Por un lado, vamos a hablar de la expresión sacar partido. También vamos a hablar de algo súper importante para empezar a hablar español. De hecho, yo pienso que es lo más importante. Bueno, antes que nada, quería explicar la expresión sacar partido. Partido, en español, significa un juego deportivo en el que se enfrentan dos contrincantes, lo que se conoce en inglés como match. Es algo más diferente. Significa saber aprovechar todas las herramientas y oportunidades que te da una situación. Puede ser una situación buena o una situación mala. Para poner un ejemplo ilustrativo que podáis conocer, vamos a hablar de Kim Kardashian. ¿Quién es Kim Kardashian? Bueno, creo que no hace falta que lo diga, pero es una mujer súper famosa que pertenece a la familia de las Kardashian, que ha aprovechado absolutamente todas las situaciones malas de su vida para impulsar su fama al máximo. Como por ejemplo, una vez fue humillada porque no sabía bailar y ¿qué hizo? Pues crear un programa de superación personal. ¿Qué os parece? ¿Vosotros podéis hacer eso? Claro que sí, porque podéis sacar partido de este curso. Sacar partido, es decir, aprovechar todas las herramientas y posibilidades que te puede dar una situación. Y solo los ganadores saben sacar partido a las cosas. Así que no seas un loser, no seas un perdedor y saca partido de todo lo que te pase en la vida, incluido este curso. Cuando uno empieza a hablar un idioma nuevo, pues empieza a aprender frases hechas, pues cómo saludar, cómo pedir una cerveza, cómo preguntar la hora, que está muy bien, está estupendo. Yo también lo enseño en las primeras clases, porque, a ver, está claro que por algo hay que empezar.
Pero sin duda, si tú lo que estás buscando es hablar de verdad y no simplemente repetir frases como los loros, como los papagayos, lo que tienes que hacer es aprender a pensar en español. ¿Y cómo se aprende a pensar en español? Hablando. La única manera es hablando, es la inmersión cultural, es decir, ver películas, leer artículos, hablar con nativos, no tener miedo de hablar con nativos, pero claro, la pregunta es, ¿cómo voy a hablar yo con un nativo si se va a aburrir de mí enseguida? Si yo comprendo lo que tú me estás diciendo. Pues vale, aquí yo os voy a dar la táctica definitiva, que es aprender a ligar en español. Y tú me preguntarás, pero Coa, ¿cómo voy yo a aprender a ligar en español si no sé ni ligar en mi propio idioma porque soy un loser? No te preocupes, yo te voy a dar la táctica definitiva para cualquier idioma, ¿eh? No solo para el español. Pero para eso vamos a aprender del gran maestro ligón y multimillonario Charlie Sheen. Charlie Sheen, uno de los protagonistas de la serie Dos hombres y medio, lo que nos ha enseñado con su experiencia es que la mejor manera de ligar es entablar una buena conversación. Pero, ¿cómo hacemos para comenzar una buena conversación si no tenemos ni puta idea de la vida? Pues preguntando. ¡Ah! El secreto es preguntar. Sí, el secreto de ligar y de aprender cualquier idioma es preguntar. Porque aunque tú no sepas hablar muy bien, si preguntas, el otro te va a responder, te va a dar un feedback, una retroalimentación, que se dice en español. Lo que tenemos en español, como en muchos otros idiomas, son partículas, para preguntar, son partículas interrogativas. Y hoy os voy a enseñar las partículas básicas para empezar a hacer preguntas de todo tipo. Son partículas que se usan para introducir preguntas. Las más comunes son ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuántos?, ¿cuántas?, ¿quién?, ¿qué? y ¿cuál? ¿Cómo? La usamos para indicar la forma de hacer las cosas. ¿Cómo? Es el equivalente a how en inglés, ¿sí? Un ejemplo. ¿Cómo se dice how en español? Por otro lado, tenemos dónde. Dónde indica lugar. El equivalente en inglés es where. Ejemplo, ¿dónde está la estación de tren? ¿Dónde está Madrid? ¿Dónde está mi hermana? Que la cena ya ha empezado. Después tenemos cuánto, cuánta, cuántos, cuántas. ¿Por qué digo cuánto, cuánta, cuántos, cuántas? Porque cambia el género y el número. Porque cambia el género y el número dependiendo de los sustantivos slash nombres que aparecen en la frase. Porque como sabéis, en español todo va en concordancia. ¿Cuántos habitantes tiene París? ¿Cuánto petróleo existe en el mundo? Por último, vamos a explicar quién. ¿Quién indica persona? El equivalente en inglés es who. Por ejemplo, ¿quién fue el inventor del teléfono? Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Me voy. Coba, que te olvidas de qué y cuál. Y bueno, chicos, hasta aquí el día de hoy. Me gustaría que me dejarais en comentarios vuestras opiniones, vuestras dudas, vuestras preguntas y que no olvidéis suscribiros a este canal, darle a la campanita para estar atentos al siguiente vídeo del curso y también, por favor, seguidme en Instagram para poder sacar partida al máximo a todas las herramientas que os está dando este curso. Un besito, adiós amantes del español, adiós amantes del español, hasta la semana que viene.